¿Qué tal? Buenas tardes, soy Luis Cruz, patólogo pediatra y estoy aquí con la doctora Atsin Ángeles Romero, patóloga pediatra también del Hospital Infantil Teletón de Oncología y vamos a compartir con ustedes un caso de una neoplasia de fosa posterior en un pequeño de menos de 2 años de edad. Y como vemos en la pantalla, en este campo, pues tenemos cerebelo no neoplásico. Aquí podemos distinguir sus tres capas, ¿verdad? La capa molecular, la capa de células de Purkinje, que comentábamos con la doctora Ángeles, que parece que se observan menos células de Purkinje de lo que normalmente vemos, y una capa molecular, eh, perdón, una capa granulosa, Granular, ajá. una capa granulosa. Y observamos también zonas de hemorragia, y bueno, creo que este es Que de aquí hay cosas que generalmente cuesta trabajo identificar, ¿no? Que probablemente ya aquí todos las identifiquen. Recuerden que molecular es la que tiene menos celulitas. La Purkinje es la que va en medio, que generalmente tiene cierta cantidad de células de Purkinje. Aquí vemos menos, lo que ya había hecho Luis. Y la granular, que son neuronas chiquititas, azules y todas acomodaditas, ¿no? acá lo Aquí vemos se ve, aquí ¿no? mejor. Aquí está una de Purkinje, que son la característica de neuronas piramidales, molecular, y la parte de acá con neuronas chiquitas y azules es la parte granular. Muy bien, enfocándonos a la... Entonces ahí tenemos datos importantes, ¿no? Es un niño, otra vez, en patología pediátrica es muy importante conocer la edad. Es un niño de menos de 2 años. Entonces ahí ya nos reduce mucho las neoplasias que podemos pensar. Niño menor de 2 años que está en fosa posterior, pues ya tenemos pocas posibilidades, ¿no? Dentro de las posibilidades que tenemos que pensar o que el clínico nos tendría que mandar, pues una de ellas es meduloblastoma, pero está chiquito el niño, ¿no? Ependimoma, astrocitoma pilocítico, que astrocitoma pilocítico sería de lo más frecuente que vamos a encontrar de las neoplasias del sistema nervioso central. Pero hay una más que es rara y que en un niño menor de 2 años siempre tengo que pensar. Y pues sí, y la otra posibilidad, aunque es menos frecuente, que son los tumores rhabdoides teratoides atípicos, ¿verdad? Que son tumores del sistema nervioso central. Sin embargo, están relacionados también con una serie de neoplasias con tumores rhabdoides que también ocurren fuera del sistema nervioso central y que de hecho comparten una característica molecular que es la que los define, que es la pérdida de función del INI1, del gen INI1, que se puede explorar mediante inmunistoquímica. Y nuevamente las células, casi todas las células del sistema nervioso central y otros tumores expresan INI1, y este tumor este, pierde esa expresión de INI1. Eso de acá de decir es importante, ¿no? Es algo que siempre nos dicen, cualquier célula que busques en el cuerpo es positiva a INI1. Entonces, los tumores que pierden la expresión de estos son contadas, y este tumor es característico del rhabdoide teratoide, que pierda la expresión de INI1 es casi patognomónico, pero pues en medicina ya no hay patognomónicos, ¿no? Entonces tendríamos que pensarlo con la pérdida del INI1. Observamos en este campo, pues lo más importante de esta neoplasia, sabemos cómo está compuesta por una población de células que están bastante discuesivas aquí en este campo, y observamos cómo las células tienen núcleos redondos ovales, pero tienen una característica muy importante, que son núcleos excéntricos. Tienen otra característica también muy importante, como observamos en esta célula de acá, que tienen un nucleolo prominente, incluso en este campo, precisamente es un nucleolo rojo. Entonces ya tenemos dos características del núcleo, que debe ser excéntrico y con un nucleolo prominente. Ahora vámonos al citoplasma de la célula. Tienen citoplasma abundante, eosinófilo, y se describe en los textos como citoplasma tipo inclusión, porque es un citoplasma muy hialino, muy homogéneo, ¿verdad? Así con un aspecto medio esmerilado, quizás esté usando mal la palabra, pero bueno, estas tres características son lo que conocemos como fenotipo rhabdoide, ¿verdad? Y hay que ser muy
puntuales a la hora de describir esto, porque fenotipo rhabdoide no tiene que ver con diferenciación rabdomiblástica, que es otra cosa. La diferenciación rabdomiblástica, estamos hablando cuando las células presentan diferenciación ya sea morfológica o inmunohistoquímica hacia células musculares, ¿verdad? Que se puede caracterizar por otras cosas, ¿verdad? Pero en este caso el fenotipo rhabdoide es este fenotipo de núcleo excéntrico con núcleo prominente y citoplasma tipo inclusión, y que caracteriza precisamente a los tumores rhabdoides teratoides atípicos. Son células panzonas, ¿no? Tienen citoplasma amplio y bueno, el resto de las características, algo muy importante es el nucleolo evidente. Otra cosa que hay que tener en cuenta en bueno, esta es la morfología típica que encontramos en este tumor, y cuando observamos este cambio, y si no tenemos la posibilidad de hacer el estudio molecular, la clasificación actual de la OMS sugiere que esto se diagnostique como un tumor embrionario del sistema nervioso con características rhabdoides, si no podemos hacer la determinación molecular de la expresión de INI1. Otra característica que pueden tener es que la morfología puede ser heterogénea. Si bien esto es lo clásico, que tengan células con fenotipo rhabdoide, pueden y alternan usualmente con algunas células más pequeñas, como vemos acá, con menos citoplasma, y que nos harían considerar sobre todo el diagnóstico diferencial probablemente de otro tumor embrionario como es el meduloblastoma. Sin embargo, algunas diferencias que encontramos con el meduloblastoma es el meduloblastoma usualmente tiene núcleos con mayor hipercromasia, con mayor amoldamiento, y tiene una cromatina más granular, pero de forma difusa en el núcleo. Y los tumores rhabdoides, como observamos, más bien lo que de pronto encontramos más son nucleolos, ¿verdad? No tenemos. El amoldamiento que menciona Luis, a veces lo pueden describir como las células se apachurran, se juntan tanto que hacen como formas de zanahoria, ¿no? Entonces aquí en realidad no vemos eso, en realidad son células redonditas. Aquí en el centro de este campo les muestro otra célula con núcleo excéntrico igual nuevamente, y aquí el núcleo no es tan prominente, pero tiene el citoplasma tipo inclusión, parece que tiene ahí un lóbulo en el citoplasma, y pues eso es lo característico de estas neoplasias. Igual que el meduloblastoma, pertenecen al mismo grupo de tumores que el meduloblastoma, eh, a los tumores embrionarios del sistema nervioso, y pues son neoplasias que tienen mal pronóstico. El pronóstico del tumor rhabdoide teratoide típico es eh, peor que el para el meduloblastoma. Ahorita que haces mención a la OMS, es importante que recuerden que la OMS los divide en 4 grupos, ¿no? El grupo 1 son los de mejor pronóstico, el grupo 4 es el de peor pronóstico, y el tumor rhabdoide teratoide está dentro de grado 4 de la OMS, ¿no? Les va muy mal, aunque dentro de los grados 4 de la OMS hay algunos que les va peor que a otros. Y pues en este campo nuevamente sabemos hay que ser acucioso a la hora de examinar estos neoplasias y no casarnos con lo que veamos en el primer campo, porque hay que buscar todas las características, y en este campo vemos justamente varias células con fenotipo rhabdoide, núcleo excéntrico con núcleo prominente, y citoplasma tipo inclusión. Aquí tenemos una, acá tenemos otra, por acá algunas que si bien el citoplasma es menos abundante tienen igual núcleo prominente, otra por acá arriba, por acá más. Entonces, cuando veamos células con fenotipo rhabdoide, al menos si no tenemos inmunohistoquímica, debemos probablemente hacer el diagnóstico de tumor embrionario con características rhabdoides. Son tumores que también, y vale la pena mencionar, son tumores que se enfrentan a niños más pequeños que el meduloblastoma. Son niños. Generalmente es una neoplasia de menos de 2 años. Sí, niños muy pequeñitos. Y la sobrevida no es más de 1 año. Así es. Eso también, a pesar de que se les dé tratamiento, la sobrevida no es muy larga. Otra característica interesante de esta neoplasia es que pueden presentar diferenciación divergente. Entonces, por inmunohistoquímica, de pronto pueden expresar una serie de marcadores que a lo mejor no están relacionados, ¿verdad? Como pueden expresar EMA, pueden expresar hitoqueratina, pueden expresar actina de músculo liso, pueden expresar también marcadores neurales, ¿verdad? Como galanina, proteína C100. Entonces, esto también lo diferencia vean aquí este campo
con ese célula grande ahí al centro. Entonces esto lo diferencia del meduloblastoma, ¿no? También que donde la diferenciación pues está más restringida. Y esta célula es justo la que describía, ¿no? Con el núcleo excéntrico y el núcleo lóteo. Ahí, evidente. Y pues es todo por este video.